Sé que lloras, después de esa breve exhortación que le brindé para la gloria del Señor, usted se quede tranquilito por ahí escuchando lo que quiero hablar con la iglesia, porque no voy a hablar específicamente con los amigos, sino que voy a hablar con la iglesia. Amén. Ya que estamos viviendo los tiempos, aleluya, donde lamentablemente la iglesia está demasiado desubicada al propósito o al plan con el cual Jesucristo la diseñó. Aleluya. Cuando usted analiza la palabra desde Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, usted se da cuenta que la Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice el versículo 3 que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Pero del versículo 3 al versículo 27 usted ve una reordenanza de lo que en el versículo 1 ya se había establecido. ¿Cuánto bendicen a Dios? Es que el plan de Dios para con la humanidad siempre ha sido desde el principio que se maneje en orden, en ética y principios morales. ¿Me voy a entender? Cuando usted en el versículo 3 específicamente aparece un nombre por primera vez, usted me diría: ¿cuál es el nombre, predicador? El nombre es luz. Y usted me dice: Ismael, pero ¿cómo así que luz? Sí. Cuando usted lee Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas, sino que la luz de Cristo le ha resplandecido. ¿Cuánto le dicen a Dios? Amén. Yo quiero que usted me siga la secuencia del tema, hermano, porque este tema es necesario y es urgente para la iglesia, ya que, como le decía, la iglesia está pasando un momento crítico donde los principios fundamentales éticos, morales y espirituales de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, se ha perdido. Pero para eso vino Jesús, la luz del mundo. Todo aquel que ande en esa luz entiende que por medio de Jesucristo entendemos el propósito de Dios para con la iglesia. Amén, ministro. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edifiquémonos pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Amén, ministro. Mire, la iglesia está llamada primeramente a ser una. Sí. Eso nada más lo saben como tres. Amén, amén, Yo no ministro. hacer mucha bulla hoy, yo no quiero hablar claro para que usted me entienda. Lo primero es que la iglesia está llamada a ser una. Creo que en Juan capítulo 19, cuando Jesús habla con sus apóstoles, usted se da cuenta que la primera oración que Jesús hace al expresar de su Padre es: Señor, que ellos sean uno como tú y yo. Somos uno. Y es que nosotros sabemos. Ay, Padre. Padre, que la iglesia sea uno como tú y yo somos ¿qué? Uno. Somos uno. Amén. Si no hay una iglesia unida, entonces el amigo o el impío o el inconverso o el que no ha conocido a Dios no ve una esperanza, porque lo que no hay en el mundo es desunión. Dios mío. Amén, ministro. Le estoy diciendo, hermano, préstame Aleluya. atención. Dios mío. No le voy a hacer mucha bulla, pero le voy a hablar claro. Amén, amén, ministro. Cuando el impío se así que viene para la iglesia y ve que en la iglesia lo que se están es matando, ellos dicen: pero yo prefiero quedarme en el mundo, porque así vivo en careta y como quiera vivo bien, como quiera vivo en hipocresía y como quiera estoy sin esperanza. Entonces, Satanás, que el Señor reprenda, en el nombre de Jesús, le ha metido un pensamiento satánico diabólico a la iglesia. Y usted me dirá: ¿pero cuál es? Amén, dilo, ministro. A la iglesia, cuando se le dice: fulano, no te manejes así, porque tú sabes que somos cristianos. Y usted sabe lo que le dicen a algunos: no, pero que tú sabes cómo está el mundo. Diga conmigo: pero el Señor reprenda al diablo. Amén, amén, ministro. A usted se le olvidó que usted no es del mundo. Dios mío. Jesucristo dice: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. Si nosotros andamos conforme a Cristo, aleluya, nosotros no podemos tener el pensamiento mundano de que el mundo se está matando y nosotros también no. Amén, amén. A su nombre.
acá, pero que el Señor reprenda al diablo. Amén, amén, ministro. Al nombre de Cristo. Si el mundo se está matando, nosotros tenemos que hacer lo que dijo Cristo y decirle al mundo: arrepiéntate y conviértete, acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, porque solo en Cristo hay vida, hay esperanza y vida eterna. Amén, amén, ministro. A su nombre, al nombre de Cristo. Entonces el primer punto es que la iglesia está llamada a ser una. Amén, Si usted ministro. se da cuenta de toda la trayectoria de la vida de Jesucristo, la confrontación que había de los escribas y los fariseos hacia Jesús era porque ellos entendían que Jesús se denominaba uno con el Padre. Y era verdad. Aunque ellos malinterpretaban lo que Jesús quería decir, la verdad es que Jesús siempre dijo que Él era uno con el Padre. Amén, En amén. nombre de Cristo. Eso es así. Y cuando usted lee el libro de Juan, capítulo 13, versículo 14, ¿qué Jesús dice? Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Entonces a mí no me venga usted a decirme: Ismael, es que tú sabes cómo el mundo está. Aleluya. Qué Sí, maligno. hermano, porque lo voy a reprender. Es que usted no es del mundo. Somos de Lo Cristo. del mundo, deje solo al mundo. Usted camine conforme a Cristo. Amén, amén. Bien, el segundo punto: la iglesia está llamada a orar. Dios mío. A su nombre. Ay, Padre. Al nombre de Cristo. Gloria. Una iglesia que no ora no puede libertar al cautivo. Amén, amén. Una iglesia que no ora es una iglesia que no se maneja conforme a lo espiritual. Eso es así, ministro. Cuando usted lee 2 de Corintios, capítulo 2, del versículo 9 al 11, usted ve que la Biblia le dice: porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Pero ese mismo espíritu que opera en nosotros es que nos guía a toda justicia. Amén, amén. Lean. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y dice que el que es del espíritu ministra conforme al espíritu, y el que es de la carne conforme a la carne ministra. Todo aquel que ande en una dimensión de oración entiende por el espíritu la voluntad de Dios. Por eso usted ve en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17, que el apóstol Pablo insta a la iglesia de los tesalónicos y le dice: orad sin cesar. Eso es así, ministro. Eso es así. Porque que la iglesia no pertenece al mundo terrenal. Amén. Mientras la iglesia se mantenga viendo las cosas que pasan en la tierra para juzgarlas como hombre, entonces no va a entender el propósito de Dios para con el hombre. Efesios capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Hijos, sed imitadores de Dios como hijos de luz. Como hijo amado. Cuando usted no ora, es una señal de que usted está en la carne. Eso es así, ministro. Eso es Y así. el que está en la carne, dice la Biblia, que no puede agradar a Dios. Amén. Se lo puse como medio serio. De ninguna manera. Amén, ministro. Diga amén, sonría, gócese. Amén. Amén. Cuando usted ora, usted entiende el propósito de Dios para con el hombre. Eso es así. Por eso usted ve que el hombre desde el principio se hace una pregunta y usted me dice: ¿cuál pregunta, Ismael? ¿Cuál pregunta, ministro? ¡Fuego! El salmista dijo: ¿y qué es el hombre para que tú, oh Dios, te acuerdes de él? Dios ¿O quién es el hombre para que de él tenga misericordia? Ay, Padre. Cuando usted está en la carne, usted se va a hacer mucho esta pregunta. Eso es así, ministro. Porque el prejuicio que lo mata en su corazón te va a juzgar y te va a decir: Dios no te quiere, Dios no te ama. Pero cuando tú tengas el Espíritu, tú entiendes que Dios de misericordia, aún en tu condición, te ama. Dios mío, eso es así, eso es así. Hay alguien aquí como que no está entendiendo esto, hermano. Entonces, cuando usted se conecta con Dios, usted ya no persigue al hombre con su corazón. A su nombre. ¿Qué? ¡Fuego! Cuando usted ve al hombre desde la perspectiva de la cual Dios lo creó. Dios mío, pura Biblia.
Al nombre de Cristo. Gloria. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén, ¿Cuántos me están amén. entendiendo? Amén. Yo le dije que me voy a hacer mucha bulla hoy, pero le voy a hablar claro. Amén. Eso es así. Por eso usted ve que la iglesia, Juan Obispo Ventura, está falta de misericordia. Ay, Padre. Porque cuando la iglesia ora, hace una oración que es una oración sin misericordia. No sabiendo que las oraciones no son para que Dios haga mi voluntad cuando yo me tiro en la rodilla, Amén. Eso es así. sino para que Dios establezca su orden en la tierra para con el hombre. Dios mío. Hombre, yo también que me tiro de rodillas, pecador, Mensaje. para que Dios tenga misericordia de mí. Va a quedar de vida. Pero cuando llego así, me digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que mire la iglesia de fulanito, venga trayendo juicio sobre esa iglesia, Señor. Va a pasar otra gente. Usted haga esto, Señor, con aquella iglesia. Señor, yo le pido, Dios mío, que mire a mi esposo. Yo le pido que si él, Señor, no se somete, usted le quite algo, le quite un pie, le quite la mano, le quite una oreja, Señor, para que se someta. Cuando usted ora así, usted no está orando conforme a la voluntad de Dios. Ay, Padre. A su nombre. Usted está orando en la carne. A su nombre. Está como serio, Rosa. Ministro, fuego. Eso es así. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén, amén. Cuando usted ora sin misericordia, usted está orando en la carne, aleluya. La Biblia dice, gloria a Dios, que el que profetiza a la iglesia, profetiza para edificación, exaltación y consolación. Eso es así, ministro. Pero el que profetiza por el Espíritu, profetiza. Pero el que ora por el Espíritu, ora. Dios mío. Pero el que habla en lengua por el Espíritu, habla en lengua. Y usted nunca va a encontrar que en los frutos del Espíritu el que no tenga misericordia. Es todo lo contrario. Si usted ora en el Espíritu, Dios se va a instalar a que aquel que tenga una necesidad, tú le clames al Dios del cielo y le digas, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú le suplas su necesidad conforme a tu voluntad. Esto pasó a otra historia. Y usted me dice, pero Ismael, es que nosotros tenemos poder en la boca. Si usted tiene poder en la boca, Sí, eso es así. pero para que use ese poder conforme a la voluntad de Dios y con misericordia. Amén. Dios mío. La oración es una espada, una arma espiritual que Dios le dio a la iglesia para confrontar las acechanzas del diablo, los dardos del maligno y toda contrariedad de Satanás. Y cuando usted estudia la característica del diablo, que el Señor lo reprenda, usted se da cuenta que una de sus dos principales características es matar y destruir. Eso es así, ministro. Entonces cuando usted ora queriendo que Dios haga lo que usted quiere en la carne, yo creo que ahí no está ministrando el Espíritu Santo. De ninguna manera, de ninguna manera. A su nombre, al nombre de Cristo. Gloria. Jesucristo dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase. Pero El- voluntad. dígaselo ya de él. tu voluntad. Voluntad. Dígaselo. Tu voluntad. Eso es así, ministro. Eso es... Hágase mi voluntad. No, no. No, ministro. No, no es la mía, no. No, no. Acechando lo que estoy. Háblame fino. Amén. Esto pasó a otra. Jesucristo dijo, hágase su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Cuando usted lee el libro de los Filipenses, donde leímos el capítulo 2, del verso 1 en adelante, usted se da cuenta que el apóstol Pablo viene instando a la iglesia de Filipos conforme a la imagen de Jesús y que anden conforme a esa misma imagen, pero no a la imagen de Jesucristo hombre, sino de Jesucristo resucitado. Y le voy a explicar este misterio, y es que hay dos diferencias entre Jesucristo hombre que murió y el Jesucristo que
nombre de Cristo. Y el Jesucristo resucitado es el sinónimo, aleluya, del amor de Dios para todo aquel que anda como ese Cristo anduvo. Amén. ¿Y cómo es, Ismael? ¿Cuál era la característica que tenía Jesús después que resucitó? Sin pecado, en gloria, en autoridad, en poder, sobre todo principado, aleluya, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando usted lee, aleluya, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, vamos a leerlo. Fuego, ministro. Efesios capítulo 4, me encanta esa lectura, para seguir en el tema. Efesios capítulo 4, fíjense hermano. El propósito de Jesucristo establecido en el hombre después de su resurrección. Para todo aquel que anda conforme a ese Cristo resucitado. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando usted comienza a caminar conforme al Cristo que resucitó, entonces toda la plenitud de aquel Cristo resucitado reposa sobre usted. Porque usted me diría, pero es que es imposible. Claro que es imposible, en el sentido de que somos humanos pecadores. Pero para el Espíritu Santo, mi hermano, míreme, no hay nada imposible. Eso así. Cuando usted decide servir a Dios, cuando usted comienza a conocer a Dios como el Cristo después de su resurrección, entonces todos los atributos que tiene como resucitado, usted también lo tiene, aunque usted vive en un cuerpo pecador. Eso dice la palabra. Amén. Bien, entonces nuestro primer punto fue que la iglesia tiene que estar unida. El segundo punto es que la iglesia tiene que orar. El tercer punto, mi hermano, que la iglesia tiene que entender, conocer, aleluya, es que la iglesia tiene que ser humilde. A su nombre. Porque una de las cosas, en la carta de Filipenses, capítulo 2, hay 7 claves para parecerse al Cristo resucitado. Y una de las cosas de ellas, y uno de esos misterios, es la humildad. Y yo decía los otros días que Dios es tan humilde, esa parte me gusta de Dios, que Dios es tan humilde, que aún él siendo rey, que aún él siendo poderoso en gloria, que aún él no teniendo necesidad de ninguno de nosotros, él vino y se hizo hombre. Pero no cualquier hombre, Judy. Se hizo un hombre servidor. Gloria a Dios. Cuando usted estudia el ministerio o los ministerios que se conjugaban en Cristo, el Mesías, el ministerio que más relucía en él era el ministerio del servicio. Todo lo contrario a la iglesia de hoy en día, que profesamos parecernos a Cristo, aleluya, pero buscamos ministerios que pasan, no el ministerio que es eterno, el ministerio de la servidumbre. Gloria a Dios. La Biblia dice que los ministerios pasarán, la profecía, el hablar en lengua pasará, la ciencia, todo pasará. Pero la Biblia también dice que aquel día, cuando seamos arrebatados, le serviremos a Él. Gloria a Dios. A su nombre. Yo creo que aquí eso como que no lo entendieron. Hay gente que está buscando ser pastor o ángel. Hay gente, hermana Judy, que está buscando ser profeta, que Dios lo use en la profecía, que Dios lo use en la enseñanza, que Dios lo use en gloria a Dios, aleluya, en la ministerio, aleluya, sin entender
en el reino del Señor. A su nombre. Lea la Biblia. La Biblia dice que todos los ministerios pasarán. Eso así. Aún la misma palabra del Señor pasará. Amén. Pero también dice que cuando seamos arrebatados allá con Él, le serviremos a Él. Hermano, sea siervo. Toma ejemplo de Jesucristo. Y yo siempre he dicho que en Mateo capítulo 15, del versículo 19 en adelante, aparece un balance para con la iglesia, para con los hombres, porque como Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre está buscando cualquier cosa menos agradable, Dios dice: el que sea su siervo, ese será el mayor de ustedes. A su nombre. Y es un ejemplo claro que nos da de Filipenses capítulo 2, el versículo 5 específicamente. Dice que Jesucristo, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino en semejanza de hombre y de siervo. Gloria a Dios. Para que nosotros de Él tomemos ejemplo de que yo no puedo verte a ti porque si el pastor dice que tú eres más grande que yo, perdón, yo tengo que verte a ti como más grande que yo, pero entender mi posición. Al nombre de Cristo. Cuando yo entiendo mi posición, no te menosprecio, hermano Wander. Cuando yo entiendo lo que Dios me llamó, que fue a servir, entonces yo no menosprecio el que yo creo, de que es más chiquito, de que es más grande. No, para mí son iguales. Todos son iguales. Amén. A su nombre. Póngase serio. Eso me gusta, que usted se ponga serio. ¿Le quiere ir ahí? Tranquilo, que nos vamos a ver, que yo termine lo vamos. El que llegué más temprano fui yo y estoy aquí todavía. A su nombre. Entonces, hermanos, hay algo que la iglesia tiene que entender. Que la iglesia no es una institución política donde usted va a venir a aceptar a Cristo, pero va a querer agradar a Dios para buscar un puesto. Ay, Padre. De Cristo. Es una institución espiritual donde a nosotros se nos delegó un ministerio para servir a Jesús. Y cuando nosotros servimos a Jesús, entendemos que Jesús sirvió a los hombres. Lo contrario, hermana Judy, yo como que me acogió contigo hoy, pero soporta los chicos, ¿oíste? Dijo no, hombre. Pero cuando nosotros entendamos, hermano Wander, que si nosotros queremos parecernos a Cristo y andar como Jesucristo anduvo, tenemos que servir a los hombres como Él también sirvió. Si no, pregúntele a Pedro. Hombre tremendo, eso diría él. Pedro era un orgulloso, hermano. Pedro pertenecía a una banda antiterrorista, por así decirlo, que le decían los celotes, que esa gente le volaba la cabeza a cualquiera, esa gente no cogía esa. Amén. Gloria a Dios. Y en un momento determinado, Jesucristo se acerca con una bandeja. Después que Jesús le dice a él: Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? Pedro le dice a él: Señor, nosotros sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en la mentalidad de Pedro, Pedro conocía que Jesucristo no era cualquier cosa, que Jesucristo era el Rey. Y dice la Biblia que cuando Jesús se acerca con la bandeja, dale los pies, Pedro le dijo: pero Señor, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Deja que sea yo que te lo lave a ti. Y usted sabe lo que Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo, que si no dejas que te lave los pies, no te apartes conmigo en el reino de los cielos. Ismael, ¿por qué no tú me estás hablando, Ismael? Enseñando a tu iglesia que el rey fue humilde, recibió a los hombres, aún en su estatura de rey, aún en su estatura, gloria a Dios, de Dios. Pero no estimó eso. Él le lavó los pies a aquellos que le entendían que estaban por debajo de él. Cosa que era digna de muerte, pastor. Porque no era posible que un rey, ya reconocido por ellos, le lavara los pies a los esclavos. Señor, por esta falta de respeto, honrame, déjame lavarte los pies. Jesús le dijo: no, honrame tú a mí, que yo vine a servir a los hombres. Fue.
Por eso usted ve que Jesús le dice, porque el Señor, aleluya, es mayor que su siervo, no el siervo mayor que su Señor. Si Dios me dijo a mí que sirva a los hombres, yo no tengo por qué hacer lo que tú me dices, pero... Gloria a Dios. Y ahí es que está el problema. Cuando la iglesia me quiere servir a mí para que el pastor lo vea, entonces usted es siervo de Cristo, usted es siervo del pastor. Gloria. A su nombre. Y entonces cuando usted sirve al pastor, aleluya, cuando Cristo venga, usted se queda y el pastor se va con Cristo. Gloria a Dios. Porque usted no está siguiendo a Cristo, usted está siguiendo al pastor. Por eso el apóstol Pablo era muy cuidadoso y decía, iglesia, aleluya, entiende esto, yo doy la palabra, el Señor del crecimiento, porque muchos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefa, yo sigo a Fulanito, yo sigo a esto, y Pablo decía, pero yo sigo a Cristo. Gloria a Dios. Candela. Porque cuando usted pone sobre los hombres, usted está cambiando su alma al infierno, hermano. Porque eso es idolatría, eso es pecado, eso es del diablo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es servir para la gloria de Dios. Si hay algo que yo sirvo es para servir. A su nombre. A mí eso es lo que me gusta, hermano. Usted me dice, madre, hay una cubeta de agua, yo voy a cargar 100, olvídese. Y no me pague. Que yo soy cristiano, ¿ok? Aleluya. Entonces, una de las cosas que Jesucristo tenía como grande era servir. Lo que la iglesia ve como pequeño, como sencillo, para Jesucristo era un gozo. Gloria a Dios. Bien. Otra de las cosas que la iglesia tiene que entender, y yo quiero que esto sí se le quede bien claro a usted, y es que la iglesia tiene que ser, hermano, tiene que ponerse en el lugar de los demás. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Ayer el pastor hablaba en el estudio acerca de lo que es el amor fraternal. Las madres que están aquí, aleluya, que Dios bendiga a las madres. Es en serio, hermano, que Dios les bendiga. Saben y entienden, conocen, no porque lo sienten, sino porque lo viven, lo que es el amor de una madre hacia un hijo. Que cuando la madre está lejos de su hijo, entiende, gloria a Dios, que a su hijo le falta algo, que no le falta nada. Porque la costumbre hace ley. Pero como la iglesia ha perdido la costumbre, aleluya, de condolerse por el hermano, a mí se me importa lo que el otro. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Pero una de las características que tenía la iglesia, que la definía como iglesia cristiana, aleluya, era que ellos dejaban una iglesia en Haití, venían a la República Dominicana, mandaban a Juan del Haití con algo sencillo en el corazón que decía, Juan, ve a ver como yo dejé la iglesia. Gloria a Dios. Pero sin embargo nosotros que habemos 100 iglesias de un pedacito a otro, no sabemos cómo está el hermano de la otra congregación. Y si Cristo viene, nos vamos. Entonces viene uno y me dice, no predicador, pero como tú sabes cómo está el mundo. No me digas eso, hermano, me lo voy a reprender. Porque nosotros no ministramos conforme al mundo. Si nosotros no tenemos empatía al otro hermano, entonces la luz de Cristo todavía falta por resplandecer en nosotros. Porque si hubo uno de los ejemplos que Jesucristo dio, según Filipenses capítulo 2, fue que se puso en el lugar del hombre. A su nombre, al nombre de Cristo. La iglesia tiene que tener empatía. Porque cuando la iglesia tiene empatía, entonces el mundo ve una esperanza. La iglesia no puede predicar a Cristo de espalda a la realidad social. A su nombre. Se lo voy a repetir esto por el pasito. Oiga esto, hermana Nora. Nosotros como iglesia no podemos hablar del evangelio dándole la espalda a la sociedad. No podemos. Si nosotros sabemos que hay una situación económica, física, espiritual en el mundo, y nosotros como iglesia no suplimos esa necesidad, pudiendo hacerlo, entonces nosotros no podemos predicar a Cristo. Gloria a Dios. Ahora, pero pruébeme eso por la Biblia ahora mismo. Hechos capítulo 9. Ay. Dice la Biblia, gloria al Señor, que había una viuda que era desatendida. Y dice que la Biblia, aleluya, dice la Biblia que los griegos, viendo esta situación,
se le acercó a la iglesia, diga conmigo, a la iglesia. Y le digo, pero ustedes, aleluya, son de que lo más santo, lo más aleluya, lo más gloria a Dios, los que más hablan en lengua, pero hay unas mujeres que están pasando hambre. ¿Qué está pasando aquí? Se paran 7 de una vez. Y dijeron, espérate, ustedes escojan de la iglesia 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que ellos vayan y resuelvan ese asunto, y nosotros, pero dígalo conmigo, y nosotros nos ocuparemos de la predicación de la palabra, porque es que la iglesia no puede tener obstáculos ni social, ni espiritual, ni económico, ni de comida. Y nosotros siempre estamos bien, varón. A su nombre. Pero tenemos que caerle atrás a ese bienestar. Que la sociedad, que el mundo no tenga de qué señalar a la iglesia. Usted no puede ser un cristiano, aleluya, que sepa que hay una situación con un hermano y usted venía aquí diciendo, usted es el que está más prendido, pero que el Señor te reprende en el nombre de Jesús. Te damos esa reprendida, te hacemos así. Al nombre de Cristo. Porque una de las cosas que Jesús enseña es que Él vino a resolver un problema. Hermana Liberi, pregúnteme cuál. Que el hombre, aún estando en pecado, Él vino a santificarlo. Porque es que Dios me dio si Él no resuelve el problema. ¿Cuántos bendicen a Dios? La Biblia dice que no hay nada imposible para el Señor. Ya casi nos vamos. Aleluya. Bendito sea Dios. Fluye, fluye. Le dije, hermano, que la iglesia, de espalda a la realidad social, no puede predicar a Cristo. Nosotros no podemos pasar este punto por alto. Amén. Porque si hay uno de los principios que la iglesia ha perdido es ese. Todo el mundo está haciendo lo que quiera, todo el mundo está brincando, pataleando, pero sabemos que hay un hermano que tiene un problemazo. Nosotros lo podemos resolver y no queremos hacer nada. Y cuando viene el pastor y se nos para aquí y nos dice, ¿cuántos se van con Cristo? Toditos hacemos así, amén. 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 Yo le hablaba a ustedes que yo tengo un concepto diferente a cuanto al amor. Juan capítulo 4, versículo 21 dice, porque ese mandamiento hemos recibido de Él, el que ame a Dios, ame también. Nada más se lo saben como 5, como de este lado fue nada más que me Ay, digan. No me digan nada de este lado, nadie me diga nada de este lado. Yo quiero ver lo que él hable yo Biblia de este lado. Porque este mandamiento tenemos de Él. El que ame también a Dios, ame también. Se lo sabe, se lo sabe. No me engañen, hermano, no me engañen. ¿Qué es el amor para con la iglesia? El amor que la Biblia refleja según la iglesia judía, la primera iglesia, procede del término Jabá. A Jabá quiere decir que yo tengo que desprenderme o entender que lo que yo tengo no me pertenece para yo suplir la necesidad de otro. En Hechos capítulo 3, usted se da cuenta, en Hechos capítulo 12 y capítulo 3, usted se da cuenta que la iglesia, aleluya, dice la Biblia, que vendían sus posesiones para dar a cada uno según la necesidad que tenía. Usted se da cuenta de eso, que la iglesia eso no lo hacía, era muerta de risa. Sin embargo, que matan a dos por ladrones. Sí, eso es así. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto lo bendice? Dios mío, no me haga hablar eso. Van a matar a dos por ladrones. Pero usted dice, ¿pero qué fue lo que se robaron? Si eso era de ellos. Es que hay una parte que le pertenecía a la iglesia. Y no a la iglesia que necesitaba, no a la iglesia que no necesitaba, sino a la iglesia que sí necesitaba. Y más, no como que la iglesia que necesitaba y la iglesia que no necesitaba, pero tú me estás hablando, me estamos como caminando para atrás y para adelante. No, es que hay hermanos en la iglesia que necesitan. Y ellos también son iglesia. Cuando usted entiende que ese hermano tiene una necesidad y usted puede proveer y usted no le suple, Ananías y Zafira. Diga conmigo, Ananías y Zafira. Pero no lo dicen de sí. Cuando vienen los ladrones conmigo aquí, los ladrones no entran.
Amén. Presidenta, pues dicen adiós. Aleluya. Hermanos, aprendamos a amar como la Biblia enseña que tenemos que amarnos. Amén. Y la Biblia enseña que tenemos que amarnos con hechos y en verdad, no de labios, no de labios. El amor no es un sentimiento que usted lo expresa con la boca. El amor es un sentimiento que usted lo expresa con hechos. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Ah, pero lo leyeron ella ese versículo. Nada más se lo saben ella todo. A nombre de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense que Dios, como es el primero en todo, envía a Jesucristo en amor y en ejemplo de que nosotros tenemos que desprendernos de lo que nosotros entendemos que es de nosotros para manifestar el amor. Póngase sobre sus pies, iglesia. Vamos a dejarlo aquí, amén. Gloria a Dios. Que yo sé que hay muchos que están cansados, no sé de qué. Ah, esto está ahí, ¿están cansados? Dice Valiente Lugar. ¿Cuánto entendieron? Amén. ¿Cuánto entendieron? Amén. ¿Cuánto entendieron? Amémonos. Amémonos. Amén.